A las 11:05 percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. Los ojos vidriosos, ya casi en blanco, adquirieron esa expresión de inquieta mirada hacia adentro que solo se ve en los casos de sonambulismo y que resulta totalmente inconfundible. Con algunos rápidos pasos horizontales, le hice que le temblaran los párpados como ante un sueño incipiente, y con unos cuantos más se los cerré completamente. No quedé satisfecho con esto, y sino que continué vigorosamente las manipulaciones con la plena tensión de la voluntad, hasta que conseguí la paralización completa de los miembros del durmiente. Después de colocarlos en la posición que parecía más cómoda, las piernas estaban completamente estiradas, los brazos casi lo estaban, a regular distancia de los riñones. Tenía la cabeza ligeramente elevada. Cuando hube realizado esto, era ya medianoche, y rogué a los caballeros presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Después de algunos experimentos, ellos admitieron que estaba en un estado de trance mesmérico, insólitamente perfecto. La curiosidad de los médicos quedó gradualmente excitada. El doctor enseguida resolvió permanecer con el paciente durante toda la noche, mientras el doctor se despidió con la promesa de que volvería al amanecer. El señor y los ayudantes se quedaron. Dejemos a Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las 3 de la madrugada, hora en que me acerqué a él, encontrándole en las mismas condiciones que cuando el doctor se había marchado, es decir, que yacía en la misma posición. El pulso era imperceptible, la respiración suave. Tenía los ojos cerrados naturalmente, y los miembros estaban rígidos y tan fríos como el mármol. Sin embargo, su aspecto no era con certeza el de la muerte. Cuando me acerqué al señor Valdemar, hice una tentativa de influir su brazo derecho para que siguiera el movimiento del mío. Mientras lo pasaba arriba y abajo por encima de su persona, en tales experimentos con aquel paciente, yo nunca había logrado antes un éxito perfecto. Y en realidad, yo tenía pocas esperanzas de conseguirlo entonces. Pero, con gran asombro por mi parte, su brazo siguió suavemente y con facilidad todas las direcciones que yo le indicaba con el mío. Decidí aventurar algunas palabras de conversación. «Señor Valdemar», dije, «¿está usted dormido?». Él no me contestó, pero yo noté un temblor en la comisura de sus labios, y eso fue lo que me movió a repetir la pregunta. A la tercera, todo su cuerpo se agitó con un ligero estremecimiento. Los párpados se abrieron hasta descubrir una línea blanca del globo. Los labios se movieron lentamente, y a través de ellos, en un murmullo apenas perceptible, surgieron las palabras: «Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir en paz». Toqué sus miembros y los hallé rígidos como antes. El brazo derecho, como antes también, obedecía a la dirección de mi mano. Pregunté al dormido: «¿Si usted siente dolor en el pecho, señor Valdemar?». La respuesta entonces fue inmediata, pero menos audible que antes: «No siento dolor, me estoy muriendo». No creí conveniente molestarle más por el momento, y no se dijo nada más hasta que llegara el doctor, que llegó un poco antes del amanecer y expresó su ilimitada sorpresa al hallar todavía vivo al paciente. Después de tomarle el pulso y aplicarle un espejo a los labios, me pidió que volviese a hablarle al sonámbulo. Así lo hice. «Señor Valdemar, ¿duerme usted aún?».
como antes. Pasaron algunos minutos antes de que respondiese, y durante aquel intervalo el moribundo pareció estar reuniendo todas sus fuerzas para hablar. A la cuarta vez que repetí la pregunta, él dijo con un hilillo de voz: sí, todavía duermo. Me estoy muriendo. Los médicos entonces opinaron, o mejor dicho, indicaron que el señor Valdemar permaneciera sin ser molestado en su estado de aparente tranquilidad hasta que sobreviniera la muerte, que, según criterio de todos, debía tener lugar a los pocos minutos. Sin embargo, decidí hablarle una vez más, limitándome a repetir la pregunta anterior. Mientras yo hablaba, se operó un marcado cambio en la expresión del sonámbulo. Los ojos giraron sobre sí mismos, abriéndose lentamente. Las pupilas desaparecieron de golpe. La piel tomó un tinte cadavérico, que no se parecía al pergamino, sino al papel blanco, y las manchas éticas circulares, que hasta entonces habían estado fuertemente señaladas en el centro de cada mejilla, desaparecieron inmediatamente. Empleo esta expresión porque lo repentino de su desaparición no me hizo pensar en nada, sino en el apagón de la llama de una vela por un soplo. Al mismo tiempo, su labio superior se retorció, separándose de los dientes que hasta entonces había cubierto por completo, mientras la mandíbula inferior se le caía con un tirón súbito, dejando la boca abierta y descubriendo completamente la lengua hinchada y negruzca. Todos los miembros del grupo presente estaban acostumbrados a los horrores de la muerte, pero era tan espantoso el aspecto del señor Valdemar en aquel momento que todos nos separamos del lecho. Ya no había en el señor Valdemar el menos signo de vida, y convencidos de que estaba muerto, íbamos a dejarlo a cargo de los enfermeros, cuando un fuerte movimiento vibratorio se observó en su lengua. Aquello continuó tal vez durante un minuto, al cabo del cual surgió de las mandíbulas distendidas y sin movimiento una voz que sería en mí una locura intentar describirla. Hay en realidad 2 o 3 epítetos que podrían ser considerados como aplicables en parte. Podría decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, roto y cavernoso, pero el espantoso conjunto era indescriptible, por la simple razón de que ningún sonido similar ha desgarrado como lo hizo aquel, el oído humano. Ninguno de los presentes trató de negar, ni siquiera intentó disimular el indescriptible y estremecedor horror que estas breves palabras, así pronunciadas, tenían que producir. El señor, el estudiante, se desvaneció. Los enfermeros dejaron inmediatamente la habitación y no se pudo hacerlos volver. Por mi parte, no podría pretender describir al lector mis impresiones. Durante casi una hora nos dedicamos silenciosamente, sin que se pronunciase una sola palabra, a reanimar al señor. Cuando volvió en sí, volvimos a investigar sobre el estado del señor Valdemar. Creo que hasta aquí se ha revelado todo lo que es necesario para comprender el estado del sonámbulo en aquel momento. Se avisó a otros enfermeros y a las 10 abandoné la casa en compañía de los 2 médicos y del señor. Por la tarde volvimos a ver al paciente. Su estado era exactamente el mismo. Tratamos entonces de la conveniencia y la posibilidad de despertarle, pero no tuvimos mucha dificultad en ponernos de acuerdo de que ningún buen propósito serviría para hacerlo. Era evidente que, hasta entonces, la muerte había sido detenida por el proceso mesmérico. A todos nos pareció claro que despertar a Valdemar sería simplemente asegurar su instantáneo o al menos rápido fallecimiento.
Desde aquel día hasta finales de la semana pasada, un intervalo de casi 7 meses, continuamos visitando diariamente la casa del señor Valdemar, acompañados unas veces por médicos y otras por amigos. Todo este tiempo el sonámbulo permaneció tal y como lo he descrito la última vez. Los ciudadanos de los enfermeros fueron continuos. Fue el viernes último cuando nos decidimos a hacer el experimento de despertarle o de intentar despertarle. Y es tal vez el desafortunado resultado de este último experimento lo que ha dado lugar a tantas discusiones en los círculos privados. Con el propósito de aliviar al señor Valdemar del trance mesmérico, usé los pases acostumbrados. Estos, durante un tiempo, fueron infructuosos. La primera indicación de que revivía fue dada por un descenso parcial del iris. Se me sugirió que intentara influir en los brazos del paciente como antes lo había hecho. Hice el intento y fallé. El doctor me expresó el deseo de que le hiciera alguna pregunta. Así lo hice. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos cuáles son sus sentimientos o sus deseos ahora? Tuvo lugar un instantáneo retorno de los círculos éticos de las mejillas. La lengua tembló, o más bien giró violentamente en la boca. Y por último, la misma voz espantosa que ya he descrito rompió con fuerza. Por el amor de Dios, pronto, pronto, o duérmanme o despiértenme, rápido, le digo que estoy muerto. Yo estaba completamente sobrecogido y durante un instante permanecí sin saber qué hacer. En primer lugar, hice un esfuerzo para tranquilizar al paciente, pero fracasado en esto, debido a total inanición de la voluntad, retrocedí sobre mis pasos y luché con todas mis fuerzas para despertarle. Pronto vi que este intento tendría éxito, o al menos pronto imaginé que mi éxito sería completo. Pero es imposible que ningún ser humano hubiera podido estar preparado para lo que realmente ocurrió. Mientras efectuaba los pases mesméricos, entre las exclamaciones de muerto, muerto, que explotaban de la lengua y no de los labios del paciente, su cuerpo, inmediatamente en el espacio de un solo minuto, o incluso menos, se contrajo, se desmenuzó materialmente y se pudrió por completo debajo de mis manos. Sobre la cama, a la vista de todos, yacía una masa casi líquida, de espantosa, de detestable podredumbre.